Nuestro tema es el imperialismo. La definición viene del latín imperium o imperare, que significa obligar, mandar o predominar. El imperialismo es la capacidad política, económica o militar de dominar otras tierras, personas, pueblos o naciones. El término imperialismo designa expandir ideas, cuyo objetivo es extender el poder de un Estado a otras partes del mundo. En el imperialismo predomina, más que la justicia, la postura dominante a nivel global y planetario. El imperialismo busca el control de territorios ajenos a su ámbito geográfico, cultural e histórico, llamados colonias, mediante el empleo de la fuerza militar, económica o política. En la historia antigua de la humanidad existen ejemplos de varios imperios, como el imperio persa o el imperio griego, el imperio egipcio y el imperio romano, el imperio español y el imperio portugués, o el imperio chino y el imperio otomano. Y en México hubo dos grandes ejemplos de imperio, uno fue el maya y el otro el azteca. A principios del siglo XIX se actualiza el imperialismo, donde sus causas principales fueron la económica, las políticas, las demográficas, tecnológicas y las ideológicas. En las causas económicas se buscaba vender los excedentes de producción de sus fábricas. También buscaban obtener materias primas y fuentes de energía nuevas más abundantes y baratas. Y a su vez también buscaban nuevos campos de inversión y disponer de mano de obra más barata. En las causas políticas buscaban ocupar posiciones estratégicas en determinadas rutas y territorios. Y buscaban también ampliar las zonas de influencia, aumentando el prestigio internacional y el orgullo nacional. En las causas demográficas se buscaba colocar el excedente de la población y así evitar problemas sociales. En las causas tecnológicas se buscaba, obviamente, una superioridad tecnológica y militar, y también una superioridad ideológica y científica. Había un gran interés por conocer y explorar el mundo, despertado todo esto por las sociedades científicas. Y todos los imperios tenían interés por realizar estudios geográficos. Las causas ideológicas era, primeramente, mostrar la superioridad de la raza blanca, imponerse a otros pueblos y mostrar una misión evangelizadora de la iglesia. Creían también que los hombres blancos tenían la responsabilidad de enseñar al hombre negro, y por eso creaban la misión civilizadora. En los siglos recientes los países imperialistas no querían dejar ir sus minas de oro, plata, cobre, diamantes o recursos naturales, razón por la cual muchas de las veces terminaban atacando a los países más débiles. En la mayoría de los países colonizados predominó la fuerza, la guerra, el racismo, la discriminación, todo por medio de un sistema de segregación racial, donde todo lo mejor era para los conquistadores y lo marginal pasaba a ser para los conquistados, donde por lo general no eran pobres de recursos naturales, sino que habían sido despojados de sus propios países. Ellos son el ejemplo por excelencia del imperialismo y comenzaron a sobresalir a partir del siglo XVIII con protectorados, dominios, colonias y otras formas de administrar el conocido Reino Unido, y abarcaron prácticamente todos los continentes. En América estuvieron en Belice, Jamaica, Canadá, Estados Unidos y las Islas Malvinas. En África estuvieron en países como Sudán, Nigeria, Zambia, Uganda, Somalia, Sudáfrica, entre otros. En Asia predominaron en la India, en Pakistán, Sri Lanka, Hong Kong. Y en Oceanía estuvieron en Australia y en Nueva Zelanda. Por fortuna, las dos guerras mundiales controlaron el ansia de poder de los anglos, y ahí se quedó el crecimiento del Imperio Británico. El Imperio francés, junto con Inglaterra, se dedicaron a crecer, expandirse en la mayoría de los continentes.
En África colonizó a Argelia, Túnez, Senegal, Marruecos, Congo, Guinea y Costa de Marfil. En América estuvieron en parte de Canadá, en la Guyana Francesa y en algunas islas. En Asia estuvieron en Camboya, Vietnam, Laos, Birmania, Tailandia, entre otros. Anteriormente el Imperio francés había crecido gracias al emperador Napoleón Bonaparte, donde el país de Francia había mostrado su poderío económico y militar. El crecimiento del Imperio japonés comenzó desde 1968 hasta el fin de la guerra con las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Japón llegó a ser tan poderoso que venció a Rusia en 1905. De la noche a la mañana tenía tanto poder que se enfrentó a China, ocuparon una base alemana y desafiaron a los Estados Unidos en 1941. Después de los ataques nucleares estadounidenses, Japón tuvo que rendirse y dio fin a un imperialismo territorial. Y empezaron desde entonces un imperialismo industrial, donde hasta la fecha, dicho país es líder en varias ramas tecnológicas. Alemania había crecido en muchos ámbitos antes del siglo XX. Con Adolfo Hitler, de 1933 a 1945, tuvo una motivación imperialista asombrosa, queriendo incorporar al imperio alemán países como Austria, Checoslovaquia y Polonia. Después de la Segunda Guerra Mundial, se terminó el expansionismo germano. El Imperio Soviético surgió en 1922 después de la Revolución Rusa. La idea de esta unión de los países de la región es que gobernaran los obreros, los trabajadores. Simpatizaron con la filosofía marxista o de Carlos Marx y posteriormente con su líder Lenin. Y por eso se identificaron con el comunismo, razón por la cual se pusieron el nombre de URSS, o sea, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Abarcaron algunos países como Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Estonia, Georgia, Letonia, Lituania, entre otros. Estados Unidos, después de independizarse de Inglaterra, con sus 13 colonias se ha dedicado a crecer de manera interesante. Con su famoso Destino Manifiesto, querían hacer un mundo a imagen de los Estados Unidos y expandirse desde el Atlántico hasta el Pacífico. Posteriormente se hizo muy famosa una frase de la doctrina Monroe que decía: América para los americanos. Se ha comprobado que Estados Unidos tiene injerencia en la mayoría de los países del norte, centro y Sudamérica. El expansionismo estadounidense siguió cuando España perdió fuerza. Estados Unidos fue entre las antiguas colonias españolas como Cuba, Puerto Rico, Hawái y Filipinas, y curiosamente en todas ganó este país. Actualmente el imperio estadounidense sigue expandiéndose por el mundo, tal vez ya no invadiendo países, pero sí haciéndolo de forma comercial y económica con sus transnacionales.